¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras. Un programa que llega del corazón de Dios a su hogar, a su corazón. Y hoy tenemos un tema maravilloso y queremos que esté con nosotras para poder aprender sobre la palabra de Dios. Tatiana, tenemos un tema maravilloso. Sí, pastora, un tema bien hermoso porque hoy vamos a hablar de cuando salen las almas de la cárcel. Usted se puede estar preguntando en este momento, ¿cómo así que sale un alma de la cárcel? Pues bueno, nos acompaña hoy Adriana Midey, que en programas anteriores había sido una de nuestras panelistas y hoy se encuentra desarrollando una obra de Dios, un servicio donde ella se encuentra viviendo en este momento con los presos, con las mujeres que están en la cárcel. Pastora, hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de las cautividades, de las cárceles y de los presos. Textos maravillosos, pero uno de los más importantes, que Jesús también lo habló, es el que está en Isaías 61:1. Puede buscar su Biblia, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y sobre todo, dice, a predicar y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y a los presos, apertura de cárcel. Acerca de las cárceles vamos a estar hablando hoy y se encuentra con nosotros, como ya les había dicho, Adriana Midey. Adriana, cuéntanos, te mudaste para la parte norte en los Estados Unidos, allí el Señor te ha abierto una puerta para ministrar en cárceles de mujeres. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, esta experiencia ha sido maravillosa. Quiero darle las gracias al Señor por darme la oportunidad de haber conocido este ministerio de las cárceles. He conocido personas preciosas y yo digo que el Señor no se olvida de las personas por muy lejos que estén, por muy olvidadas que estén de la sociedad. Dios siempre las va a tener en su corazón y va a enviar un obrero a esos lugares para que pueda traer la salvación a estas vidas. Yo salí de la Florida y por un tiempo estuve pues preparándome en el Señor, esperando que Dios me mostrara qué puerta Él quería abrir. Y de repente pues se abrió una cárcel de mujeres donde nunca había llegado pues el evangelio, la salvación, donde en realidad ellas no tenían esperanza de salvación. Muchas de ellas están presas en esta cárcel por drogas, más que todo por heroína. Muchas de sus amigas, hermanas, han muerto por sobredosis de heroína, sobredosis de drogas. Y estas mujeres en realidad no tenían esperanza de que alguien llegara a un pueblo, porque esto es en un pueblo remoto, a llegarles a hablar de que Dios las amaba. O sea, ellas tenían el desconocimiento total de que hubiera un Dios que las amara y las estuviera buscando y las quisiera rescatar de este mundo tan triste. Algunas de ellas han estado en ciclos donde ellas han entrado y salido de la cárcel por años. Una de ellas, mujeres bellas, mujeres jóvenes, mujeres que Dios las puede transformar y cambiar y sanar, porque tienen muchas heridas en su alma. Tienen muchas heridas, no solamente en su alma, sino que han sufrido mucho abuso por sus esposos, por sus novios, aún abusos por sus padres. Entonces ha sido para mí una experiencia hermosa de ver el amor tan profundo de Dios. La cárcel es un lugar de tristeza y soledad, por supuesto, donde las personas entran en más soledad de las que tenían cuando estaban libres. Pero hay personas que tienen delitos pequeños, hay otros que tienen delitos más mayores, pero todos vienen por una causa, y es porque dentro de ellos primero están atados a algo que los lleva a esta esclavitud física que es la cárcel. Pero hay un texto muy lindo que habla
de que Dios va a recompensar. Ese texto está en Mateo 25:34, cuando dice que llegará un momento que el rey separará las ovejas y los cabritos de un lado, a la derecha y a la izquierda. Pero hay un detalle que los discípulos decían, ¿por qué nos dices eso, Señor? Dice, cuando me visteis a mí, cuando yo estuve desnudo, me viniste a cubrir. Cuando estuve enfermo, viniste y me acompañaste. Cuando estuve en la cárcel y me visitaste. Y los discípulos le preguntaron a Adriana, ¿cuándo te vimos en la cárcel? Sí, exactamente. Y como el Señor mismo dice, lo que se hace por uno de sus pequeños es como si se le hiciera a Dios mismo. Y estas mujeres están tan sedientas del amor de Dios, que para ellas ha sido algo maravilloso que alguien pudiera ir a demostrarles que el amor de Dios es real, que Dios todavía tiene planes con ellas, que no se tienen que sumir en las drogas, que tienen que romper ese ciclo, que hay alguien que puede romper el ciclo, porque si empezamos a analizar la vida de cada una de estas mujeres, esto viene de generaciones atrás. Muchas de ellas, para nuestro asombro, las drogas se las proporciona sus mismos padres. O sea que ellas pueden salir de la cárcel, pero tienen que volver a su mismo medio. Tienen que volver al mismo hogar donde está la madre o donde está el esposo que es drogadicto. Así que es algo maravilloso. El amor de Dios alcanza hasta lo más profundo de la tierra, que para uno como ser humano, uno no comprende a veces cuán grande es el amor de Dios. Y estas mujeres se han sentido felices al descubrir que el Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, el firmamento, el mar y todo lo que existe, las creó a ellas y las pensó y las ideó desde antes de la fundación del mundo. Porque eso es algo que yo les digo, ustedes no nacieron por accidente. Eso no fue accidente o por el destino que vinieron, como muchas personas piensan que están en la tierra por accidente. Sino que yo les decía, les contaba que ellas fueron planeadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y con eso Dios creó un plan para ellas, un plan grande y maravilloso. Y es hermoso ver cómo paso a paso la misma palabra las va transformando, las va cambiando. Y cómo Dios, solamente Dios, esto sí, ni la psicología ayuda mucho en ciertas cosas, pero el único que puede entrar en el corazón del ser humano, en la mente del ser humano, en el alma del ser humano, Amén, es Dios. Él es el único que puede cortar todas estas generaciones del tatarabuelo, del abuelo, de la mamá drogadicta, del papá drogadicto, de toda la generación de alcoholismo, de todo esto que se repite de generación en generación, hasta que alguien se da cuenta que esto es un patrón que viene hereditario y que solamente Jesucristo puede cortar esta herencia. Ha sido muy difícil, Adriana, poderle llegar al corazón de estas mujeres. ¿Qué testimonio te ha impactado más que nos puedas contar? Sí ha sido difícil porque aunque la mayoría de estas mujeres son mujeres jóvenes, hay una, por ejemplo, de 18 años, 18, 20, 24, son mujeres jóvenes, pero ellas han endurecido su corazón por tanto golpe, tanta desilusión, tanta tristeza, que muchas de ellas desde niñas han sido golpeadas, maltratadas, han visto a sus padres inyectados, idos completamente. Entonces ellas tienen como un caparazón en su corazón, una piedra en su corazón. Entonces no ha sido tan fácil como que yo llego y les hablo y ya. Sí, han sido años que ya llegan arrastrando todo este dolor y esta tristeza, sí,
A tal punto que ellas, si se dan una sobredosis de drogas, de heroína, pues ellas tienen el concepto pues que acaban su vida y no pierden nada. Eso es lo que ellas piensan. Salen de la vida miserable, entonces es una manera de escaparse. Sí ha sido bastante difícil, ha sido con mucha oración. Como les digo, Dios lo que necesita, no tanto, el conocimiento es muy importante y todo, pero Dios lo que necesita es un corazón que esté dispuesto. Y a mí me ha tocado con oración poder oír la voz de Dios para que me guíe en cada circunstancia, porque no es un trabajo general, como que el mismo sistema para todas, pero sí ha tenido un proceso lento para que esa piedra del corazón, la palabra la fuera triturando. Y lo más bello de todo es cuando yo empiezo a ver un cambio en estas personas. Bueno, ya nos están empezando a escribir los televidentes de Emprendedoras. Adriana, aquí tenemos un email que puede acercarse a este tema del cual nosotros estamos hablando para que después de comerciales podamos darle respuesta a esta televidente. Nos escribe Dora desde el Ecuador. Dice que el programa Emprendedoras ha sido una gran bendición para su vida. Ella dice que tiene una hija de 24 años quien tiene malas amistades. Ella era una niña de su casa hasta que comenzó a andar con personas que usaban drogas. La mamá la ve demacrada, no come bien, ya no se cuida su aspecto físico y pudo ver algunas marcas en sus brazos. Ella quisiera saber cómo como madre poder ayudarla porque está en una etapa de rebeldía que no quiere escuchar ni a su papá ni a su mamá. Entonces después de comerciales vamos a dar respuesta a esta televidente que nos está escribiendo de Ecuador y a todas las madres que puedan escuchar estos testimonios que pueden ser una voz de alerta, de prevención para saber y entender cómo pueden afectar las malas compañías a nuestros hijos. Ya regresamos. ¿De dónde venimos? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cómo fuimos creados? ¿Qué espera Dios de nosotros? El transhumanismo y la genética. El nuevo libro del pastor José Zapico. Los temas relevantes y actuales que encontramos en este libro nos revelan los tiempos finales que estamos viviendo y que con urgencia debemos volver al diseño original donde todo comenzó. El transhumanismo y la genética. Este libro cambiará su forma de pensar con respecto a Dios y su creación. Le ayudará a descubrir lo que usted realmente es y cómo enfrentar y salir victorioso de todos los engaños que Satanás está usando en estos últimos días. El transhumanismo y la genética. El nuevo libro del pastor José Zapico, una publicación de JBH Publication. Adquiéralo hoy mismo. La mente es la puerta de acceso tanto en el interior como exterior del hombre y es a la vez el campo de batalla más vulnerable, ya que por todos los medios posibles, el enemigo intenta establecer las nuevas y marcadas ideologías que son como especie de trampas sutiles, estableciéndose fortalezas espirituales en ella, haciendo que la batalla en la vía del pensamiento cada vez sea mayor. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. La lectura de este libro te ayudará a conocer más acerca del alma, cómo actúan los pensamientos y afectan la mente de cada persona, cómo la palabra de Dios te enseña a derribar las fortalezas para que puedas experimentar una verdadera transformación. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. Experimentarás que eres libre de pensamientos contrarios y destructivos que han venido contra ti para mantener una mente espiritual y no carnal. Además, estar dispuesto a orar alineado correctamente con la voluntad de Dios. Todo esto te llevará a tener la mente de Cristo y que Cristo esté también en tu mente. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. Adquiérelo hoy mismo.
Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo. Estamos hablando hoy acerca de unos testimonios maravillosos que Adriana Midei nos está contando del trabajo que ella está haciendo con las presas en la cárcel en el estado donde ella se encuentra viviendo en estos momentos. Nos están empezando también a escribir ahora las televidentes acerca de este programa porque muchas se han podido sentir identificadas con este tema. Adriana nos había estado comentando que muchas de esas presas, si no la mayoría, tenían problemas de adicción con heroína, y una madre nos ha comentado que ha visto a su hija un poco demacrada, con malas compañías, y nos está escribiendo pues desde Ecuador. Querida amiga Dora, que nos escribiste de Ecuador, es muy importante que siempre estés involucrada en la vida de tus hijos. Para ti, para todas las televidentes que nos estén escuchando, es importante que sepas dónde están tus hijos, con quiénes ellos están hablando, qué es lo que los está rodeando. Involúcrate en la educación de tus hijos, ve a la escuela, habla con los maestros. Lo más importante es que puedas tener una cercanía con tus hijos, puedas hablar con ellos, que ellos puedan sentir la confianza de poder hablar contigo. Infortunadamente muchos padres están trabajando demasiadas horas y dejan sus hijos al cuidado de la televisión, al cuidado de las escuelas o al cuidado de otros amigos de su edad. En las edades adolescentes los niños son vulnerables porque quieren tener aceptación, quieren encontrar en los amigos lo que de pronto ellos no han podido encontrar en su casa: aceptación, identidad, cuidado, cariño de grupo. Y pues es muy factible que en estas edades sean involucrados en grupos, en gangas, en drogadicción y en muchísimas cosas que puedan estar sucediendo. Entonces te puedo aconsejar como mamá, involúcrate en la vida de tu hijo, habla con tu hijo, con tu hija, esté pendiente de las cosas que él hace, de las redes sociales. Si tú estás pagando el celular que tiene tu hijo, tú tienes derecho a ver qué es lo que él está hablando, qué páginas él está visitando. Pon bloqueos en la televisión y en los celulares para que no puedan entrar a páginas de pornografía. Involúcrate en la vida de tu hijo porque ahí está el cambio que puede haber en la educación que tú le estés dando a tus hijos, pastora. Sí, Adriana, qué importante lo que tú estabas hablando, de que necesitamos un corazón dispuesto para amar a estos casos, a estas personas. Y justamente el cristianismo, la vida cristiana, se desarrolla en amor y en alcanzar a estas personas. Es un ministerio muy precioso, muy hermoso, y es bien importante lo que tú estabas hablando. Hay muchas personas que conocen mucho la palabra, pero a ciertos lugares a evangelizar o a llevar la palabra, que es donde hay tan grande necesidad, no se está alcanzando. Y damos gracias a Dios por las personas como tú y otras personas que alcanzan a los lugares donde realmente está la sombra y la muerte del pecado, las ataduras del pecado, para traer luz y esperanza. Quisiera preguntarte, ¿conociste alguna persona que no tiene esperanza de salir por causa que tiene una cadena perpetua, que se le haya podido dar la oportunidad de recibir la esperanza en Cristo? Sí, claro que sí. Un caso muy particular de una joven, pues, que estaba presa no por drogas. Bueno, cuando cometió el delito, lo hizo porque estaba en una sobredosis, estaba, como dicen ellos, estaban alto o high en heroína, cometieron un asesinato. Entonces esta joven va a recibir muchos años de condena, si no cadena perpetua. Y ese mensaje quiero también emitirlo a todas las personas que de pronto nos puedan ver en la cárcel, que estén en la misma situación, que posiblemente no vayan a salir en muchos años o que tengan cadena perpetua. Recuerden que Jesucristo vino, como el texto lo decía al comienzo, Jesucristo vino a libertar a los cautivos. El peor preso, más que el preso físico, es el preso espiritual. Si Jesucristo entra al corazón
de esta persona que está presa. Y rompe todas esas ataduras, esas tristezas, esas amarguras, todo lo que lo llevó al delito. Esa persona se va a sentir completamente libre, más libre que cuando estaba afuera en el mundo. Aún mismo en la cárcel Dios lo puede llenar, enseñar la palabra, preparar y levantar un ministerio que pueda hablarle a otras personas de la bendición de Cristo, de conocer a Jesús como nuestro Salvador. Porque recordemos que nosotros estamos aquí en la tierra temporalmente. Solo estamos unos años, 80, 90 máximo, pero nuestra eternidad la escogemos aquí en la tierra y esa es para siempre. Entonces, qué mejor que el Señor prepare a una de estas personas que piensan que no tiene ninguna esperanza para salir. Y ahí es donde se levantan los mejores pastores, los mejores líderes, y pueden llevar la salvación a todos esos presos y tocar todas esas vidas que llegan a la cárcel y poder llevar todas esas almas a Cristo. Entonces la esperanza completamente está en Jesús. Qué lindo que se pudieran añadir tantas personas que de repente están en sus casas, que quieren servir al Señor y no saben qué hacer. Hay muchísimos lugares donde tú puedes evangelizar, llevar el evangelio de las buenas noticias, las cárceles en tu país, donde hay tantos presos, tantas presas, que Dios puede abrir puertas a tantos que en esta hora quieren llevar ese evangelio de las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo que trae sanidad, que trae liberación, rompimiento de cadenas y de yugos. Adriana, tú nos has estado hablando acerca de la vida de estas presas y hemos visto que tienen un patrón en común casi todas, y es la adicción a la heroína, a las drogas. ¿Cómo es el medio ambiente? ¿Qué es lo que está afectando la vida de estas personas? Bueno, las cosas nunca se dan por casualidad. Siempre ha habido una razón. Y esto me he dado más cuenta es cuando yo he trabajado uno a uno en consejería, que es donde ellas vienen y abren el corazón, porque ellas en la clase, digamos, pues nadie quiere abrir su corazón en frente de las otras. Y aquí me he dado cuenta que, como dije anteriormente, todo ha venido como una cadena, que muchas de ellas han sido abusadas, puede haber sido abusadas sexualmente, pueden ser maltratadas emocionalmente, carentes de amor, muchas de ellas su madre, su padre nunca les ha demostrado afecto. Son niñas que crecieron creyéndose que eran menos, que no valían nada en la sociedad. Pero cuando uno habla con cada una de ellas, uno se da cuenta que la mamá fue de igual manera, que los abuelos fueron de igual manera. Entonces es una cadena que se arrastra generación a generación, que nosotros conocemos los cristianos, que son como herencias generacionales, que vuelvo y digo, que solo Jesucristo puede cortar. A la vez también, como decía la pastora, algo muy importante. Esto es un llamado a la iglesia también. A la iglesia para que se despierte a buscar la voluntad de Dios para saber cuál es el llamado que tienen. Hay un texto que se menciona muy seguido, heme aquí, envíame a mí, pero a veces no queremos movernos de la comodidad para ir a lugares remotos y hacer la voluntad de Dios. El cuerpo de Cristo está muy equipado y en realidad las vidas se están perdiendo afuera. Adriana, ya para terminar, pudieras por favor darnos un consejo para esas mujeres que, como tú bien lo dijiste hace un rato, pueden estar viendo el programa, pueden estar en las cárceles, alguna madre de alguna presa, y también pues que podamos orar por esas televidentes. Bueno, el consejo mío para las madres es que consagren su vida a Cristo, que entreguen su vida, su corazón, se entreguen por completo a Dios.
Él es el único que va a poder rescatar sus hijos de las prisiones, tanto físicas como espirituales. Para las mujeres, los hombres que están presos, hay esperanza en Dios. Lo que les espera fuera en el mundo va a ser más cárcel, más dolor, más opresión, y está la posibilidad que un día se sobrepasen de las drogas y perezcan, como muchos de los casos que yo he sabido. Gente joven, gente bella, que Dios hubiera podido hacer grandes cosas con su vida y perecieron por sobredosis. Y en esta hora yo quiero hacer una oración por todos y pedirle al Señor, Padre amado, que sea tocando el corazón de las vidas, que ven los programas. Señor, yo te pido, Dios mío, Señor, que con tu Santo Espíritu, Padre, toque los corazones, Señor, de estas vidas necesitadas, de estas vidas adoloridas, de estas vidas que no creen que tienen esperanza. Yo te pido que haya un despertamiento en el cuerpo de Cristo, para que, Señor amado, Dios mío, verdaderamente haya quien diga, heme aquí, envíame a mí, y esté dispuesto a pagar un precio para poder rescatar el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que está cautivo, pero que le pertenece a Jesucristo. Pero Dios necesita corazón dispuesto. Él no puede obrar si no hay alguien que verdaderamente vaya a los lugares y diga, heme aquí, envíame a mí. Tú que tienes un llamado, que tienes esa inquietud de hacer algo por Dios, de hacer algo por Cristo. Si tú lo buscas en oración, yo sé que Dios te va a llevar donde está la necesidad. Todo lo que has aprendido, todo lo que te has llevado, te has llenado de su presencia. Hay mucha gente que carece, que tiene hambre, que está muriendo, y lo peor de todo, está cayendo en el infierno. Gracias, Adriana, por contarnos ese lindo testimonio, la pastora Lidia por acompañarnos, como siempre, a ti por ser uno de los televidentes de Emprendedoras, te damos las gracias. Y ese mensaje que dio Adriana fue muy específico. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, si tú has sido equipado en el cuerpo de Cristo, hay muchas almas que necesitan esa palabra de liberación, esa palabra de salvación, esa palabra de sanidad. De repente no puedes cruzar las fronteras, pero en el mismo lugar donde tú vives, en tu misma ciudad, hay muchas personas que necesitan tener esa palabra que ya tú recibiste, y eso es lo que queríamos transmitirte el día de hoy. Gracias por tu sintonía, nos vemos en un nuevo programa de Emprendedoras y que Dios te bendiga.